Buenas tardes a todos. Si quieren pueden ir prendiendo las cámaras, porque la verdad es que veo todos nombrecitos. Buenas tardes, profe. Hola Lucía, ¿cómo estás? Bien. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, ya se van animando un poquito más. Les voy subiendo a la planilla de asistencia. Recuerden que tienen que completarla en el horario de clase, ¿sí? Ya les debe haber comentado la doctora Novoa que recibimos planillas en horarios insólitos, ni hablar de día después. Esas asistencias no van a ser tenidas en cuenta. Yo el último día que tuvimos clase, estuve con la doctora Novoa y pude 3 minutos después, pero la doctora puede constatar que estuve en clase porque me dio hasta último momento. Eso no es problema, pero algunos las completaron a las 10 de la noche. Ya no estábamos en clase. No podía abrir la página. Y eran 3 minutos o 4. Gracias. No hay problema. En un ratito igual les vuelvo a subir la planilla de asistencia, ¿sí? Lo que me gustaría es que traten de activar las cámaras. Había muchos con la cámara apagada, ni hablar de las páginas que siguen, ¿no? Gracias a los que las están activando. Recuerden, chicos, que la virtualidad no nos exceptúa de la presencialidad, al menos en la plataforma electrónica que elijamos para la clase, ¿sí? También algunos me avisaron que no pueden prender la cámara, eso no hay problema. El resto debiera tener todos la cámara prendida. Así de paso nos vamos conociendo. No se olviden que tenemos un examen oral de por medio y es interesantísimo saber con quiénes estamos cursando, sobre todo para los docentes, ¿sí? Bueno, ahí vuelvo a subir la planilla de asistencia para que la puedan completar mientras esperamos que el resto prenda la cámara. La verdad, salvo Salvador, que me avisó que estaba con un problemita con su cámara, nadie más me avisó que tenía problemas, así que estoy esperando que la prendan. Jordi no le anda la cámara. Lucía no le anda la cámara. No se siente bien. No, Lucía, por Dios, tranquila. Franco está manejando. Bueno, a ver, estamos en horario de clase, chicos. Ustedes se anotaron en una cursada de 15 a 16:30, se supone que en ese momento están disponibles. No me quiero imaginar las quejas si yo les dijera, chicos, estoy manejando, les voy dando la clase con la cámara apagada, ¿sí? Les voy a pedir, por favor, que salvo los que no tengan cámara, que puede ocurrir, la próxima clase quiero todas las cámaras prendidas, ¿sí? Va a ser un requisito sine qua non para la cursada. Quiero ver quién está cursando, porque en la realidad muchas veces terminamos la clase y sigue gente conectada que no estuvo. No tiene demasiado sentido, ¿sí? Hay normas y pautas que cumplir. Les agradezco enormemente a los que prenden la cámara y por supuesto lo vamos a tener en cuenta a la hora del parcial. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy, ¿sí? De nuevo mi agradecimiento para la gente respetuosa que prende la cámara, ningún problema para los que tengan algún inconveniente. El resto, la verdad es que no está cumpliendo con las normas. Bien, hoy vamos a ver la unidad de prueba, ¿sí? Una de las unidades, les diría, más divertida o al menos que nos acerca más al proceso y que va a tener mucho que ver con la próxima materia que ustedes van a hacer cuando aprueben elementos o teoría general del proceso, que tiene que ver con procesal, civil y comercial, ¿sí? Porque lo van a ver un montón. Y tenemos muchos cambios en todo este proceso, acompañados por la pandemia, acompañados por la evolución tecnológica, que se ven reflejados en el tema de la prueba, ¿sí? Ustedes ya vieron que nosotros tenemos procesos de conocimiento, procesos de ejecución, procesos especiales,
Y dentro de los procesos de conocimiento, de ejecución y especiales tenemos diferentes tipos de trámite, ¿sí? Y eso va a tener que ver muchísimo con nuestra unidad de prueba. Nosotros tenemos dentro del Código Procesal Civil y Comercial un principio general en materia de prueba, que es que quien invoca un hecho debe probarlo, ¿sí? Hay presunciones, hay determinadas circunstancias en las que hay una parte en mejor posición que la otra y sin haber invocado el hecho tiene que colaborar, que es lo que vamos a ver durante esta unidad, pero como principio general, así como en materia de costas el que pierde paga, en materia de prueba el que invoca un hecho debe probarlo, ¿sí? Y con este antecedente vamos a ver algo que se pregunta mucho en el parcial, que es qué cosas probamos, ¿sí? Primera cuestión, nosotros dentro de un proceso vamos a tener el derecho en el que lo fundamos y los hechos que nos motivan a pedir la intervención del órgano jurisdiccional. Con relación al derecho, pregunta examen. En principio, el principio general es que el derecho no se prueba. ¿Por qué el derecho no se prueba? Porque el juez está obligado a conocerlo, ¿sí? Entonces, el derecho que yo invoco, por ejemplo, voy a fundar mi pretensión en la Ley de Defensa del Consumidor. Tengo que acompañar un archivo adjunto a la demanda con la ley, con la aprobación en el Congreso, con la promulgación, con la publicación en el boletín oficial. No, no. ¿Por qué? Porque el juez tiene la obligación de conocer el derecho. Voy a invocar una reglamentación de la Corte para pedir la suspensión de una audiencia. ¿Debo acompañar la reglamentación de la Corte, la acordada? No, por supuesto que no. Simplemente hago la referencia de la normativa que estoy invocando. Pero ese principio general, que dice que el derecho no es materia de prueba porque el juez está obligado a conocerlo, tiene una excepción. Y la excepción al principio general de que el derecho no se prueba es que debemos probar aquel derecho internacional que el juez no está obligado a conocer. Vamos a hacer un paréntesis en el derecho internacional. Ya lo van a tener como materia dentro de bastante tiempo, porque es una de las últimas. Pero ustedes saben que en 1994 se reformó nuestra Constitución Nacional, que es nuestra Carta Magna, la ley fundamental, y se incorpora al artículo 75, inciso 22, los tratados internacionales con fuerza de ley, ¿sí? Con rango constitucional. Entonces, el juez no está obligado a conocer todo aquel derecho internacional que no esté incorporado en esos tratados o los que en futuro la República Argentina ratifique, ¿sí? Entonces me dicen, bueno, pero ¿qué derecho internacional podría invocarse en un proceso judicial? Por ejemplo, si yo voy a pedir la disolución de una sociedad conyugal de un matrimonio celebrado en Alemania. Sería una locura pedirle al juez que conozca el derecho internacional que hace a la división de la sociedad conyugal o a la constitución de la sociedad conyugal en un matrimonio celebrado en el extranjero. ¿Sí? Entonces, el derecho como principio general no necesita prueba. Cuando yo invoco un derecho en el cual intento valerme, no necesito prueba. ¿Sí? A ver, tengamos en cuenta esto. Lo que yo voy a probar, nos adelantamos, son los hechos. Esos hechos pueden hacer referencia al derecho, ¿sí? Pero no es necesario que yo pruebe el derecho. Solo tengo que probar como excepción al principio general el derecho internacional que el juez no esté obligado a conocer, ¿sí? Pueden utilizar en el examen este ejemplo que yo les doy. Pero vamos a hacer un ejemplo más claro. Vamos a ver qué hechos se prueban, pero básicamente, por ejemplo, si yo digo, hoy que está tan de moda esto de los delitos bancarios, ¿vieron cómo están a la orden del día? Entonces vamos a utilizar algo que nos va a servir para la vida cotidiana.
Supongamos que alguno de nosotros, esperemos que eso no ocurra, porque tenemos que estar muy atentos e informados, sufre un delito informático. ¿Sí? Le vacían las cuentas del banco. A ustedes, a sus papás, al tío, a la abuela, ¿sí? Puede ocurrirle a cualquiera. No necesariamente tiene que ser un viejito, porque imaginamos que le roban en el cajero. Hoy los delitos informáticos están muy evolucionados, las técnicas, y están a la orden del día. Supongamos que somos víctimas de un delito informático y que consideramos que la institución bancaria es responsable de esa situación porque no cumple con un artículo de la Ley de Defensa del Consumidor, que es el deber de seguridad que tiene que proporcionar la prestadora de un servicio al usuario. ¿Sí? O al consumidor, en este caso el consumidor bancario. Yo voy a invocar la Ley de Defensa del Consumidor. La ley no la tengo que probar. Lo que no tengo que probar es que la ley contiene esa protección, Delfina, no te me duermas, contiene esa protección para el consumidor. Lo que sí voy a tener que probar es en qué punto el banco no cumplió con el deber de seguridad. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. ¿En qué va a consistir ese deber de seguridad? Les doy un ejemplo actual para que intentemos entenderlo. ¿En qué va a consistir ese deber de seguridad? Por ejemplo, que ustedes ingresaron información en una cuenta de Instagram donde decía Banco Francés y esa cuenta del Banco Francés no está verificada. ¿Sí? Ustedes vieron que determinadas empresas, determinadas personas públicas pueden verificar su cuenta. Es todo un mecanismo que hace Instagram como empresa para darle fidelidad a esa cuenta. ¿Sí? Supongamos que ustedes no tienen manejo de las redes, como le puede ocurrir a cualquiera, y no verificaron que esa cuenta tuviera un doble tilde azul o un tilde azul, ¿sí? Que es lo que da la pauta que esa cuenta está verificada. Esa cuenta tenía el logo del banco francés, aparentemente publicidad sobre el banco, pero no estaba verificada. Se supone que el banco, como institución, debe tener un community manager que controle esa situación. ¿Sí? Entonces ustedes consideran, después vemos si la justicia dice que tienen razón o no, consideran que el banco ha incumplido el deber de seguridad porque ingresaron a esa cuenta que estaba individualizada como el banco francés, le dieron datos y a partir de esos datos, ¿sí? Se generó un delito informático. Yo no tengo que probar que la Ley de Defensa del Consumidor impone al banco el deber de seguridad. ¿Se entiende? Lo que tengo que probar es el hecho ocurrido que dio lugar al delito. ¿Me siguen? ¿Sí? Hoy están todos como muy callados. No sé si no entienden nada. Profe, una consulta, disculpe. Sí. Ay, perdón, superpuse Espera, profita, porque- no la escuché. No, pregunta sin querer. Yo iba a hacer un comentario nada más, no hay drama. Sí, dale. Yo iba a comentar que estoy callada porque estoy escuchando porque a mi mamá le pasó hace 3 semanas más o menos que le robaron los datos por Mercado Libre y nada, lo del deber de seguridad, que por ejemplo, le gastaron como 40.000 pesos de la tarjeta de crédito en gasoil. Le cargaron como en 10 estaciones de servicio diferentes y jamás se dieron cuenta que mi mamá no cargó porque no tiene 8 autos diferentes ni llena el tanque con 30.000 pesos. Bueno, pero espera. Y además de los otros gastos que pasó, obvio. El problema ahí, ¿sabes cuál es? No solo el tema de Mercado Libre. Ahí hay un incumplimiento de deber de seguridad de las empresas que otorgaron los bienes o los servicios a la persona que utilizó esa cuenta. ¿Por qué? Porque esa cuenta debía ser verificada con la identidad del titular. ¿Sí? No nos vamos a meter en el delito, que es sumamente interesante, pero que no tiene que ver con nuestra materia, pero ahí hay un incumplimiento de parte, por ejemplo, de las estaciones de suministro de gas, que además no corroboraron la identidad de la persona que utilizaba ese tipo de cuenta electrónica, ¿sí? De pago electrónico. Entonces vos sumás un montón de obligados a responder por ese ilícito, ¿sí? Fundado en la Ley de Defensa del Consumidor. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que al juez no le traigo la ley.
No es necesario que yo transcriba taxativamente cada artículo de la ley que quiero valerme. Lo que sí voy a tener que tener claro es el derecho. No se prueba, salvo el derecho internacional que el juez no esté obligado a conocer, y sí tengo que probar el derecho internacional que el juez no esté obligado a conocer. Ahora, si yo tengo que definir qué es materia de prueba, porque quien invoca un hecho en principio debe probarlo, tengo que decir que lo que se prueba son los hechos. ¿Sí? La prueba se funda en los hechos que yo invoco en mi pretensión, en mi demanda. ¿Y qué hechos voy a probar? ¿Cualquier hecho? No. Tengo que probar los hechos que resulten, fundamental, materia de examen, pregunta de examen, los hechos que resulten controvertidos y conducentes. El hecho que va a ser materia de prueba, y ahora vamos a ver por qué empezamos la clase con esto, es el hecho que reviste este doble carácter, controvertido y conducente. Entonces, puede que nosotros les preguntemos, ¿y qué es un hecho controvertido y conducente? Un hecho puede ser controvertido y no conducente, puede ser conducente y no controvertido, pero el que es materia de prueba es el que reviste las dos características, controvertido y conducente. ¿Qué hecho es controvertido? Es el hecho afirmado por una parte y negado por la otra. ¿Sí? Acostúmbrese a no definir por contexto. No es el hecho controvertido es el que se controvierte, porque nos lo suelen decir. No, el hecho controvertido es aquel hecho afirmado por una parte y negado por la otra. Cuando ustedes avancen en el estudio de la carrera, van a ver que en las contestaciones de demanda se va negando mucho, punto por punto, porque lo que yo no niego, lo afirmo. Si lo afirmo, no es necesario que el otro pruebe. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir que el hecho que voy a tener que probar, además de ser controvertido, va a tener que ser conducente? Que ese hecho va a tener que tener injerencia en la resolución del conflicto. ¿Sí? Me va a tener que servir a mi órgano jurisdiccional para resolver el planteo que las partes han expuesto en el órgano jurisdiccional. ¿Sí? Hablamos de órganos, ¿se acuerdan? Para no diferenciar entre juez, tribunal y demás. Bien. Vamos a ver un ejemplo para que nos quede claro, y acuérdense que los ejemplos los podemos utilizar en el examen. El hecho es controvertido cuando una parte dice que ocurrió y la otra dice que no. Y es conducente cuando le sirve al juez para resolver el conflicto. Supongamos que estamos en una demanda de daños y perjuicios por un accidente de tránsito. ¿Sí? Un juicio de daños y perjuicios por un accidente de tránsito. Viene la actora, y acá quiero que estén atentos porque quiero que participen, viene la parte actora, que es la reclamante, y le dice al juez, el día 3 de julio a las 21 horas, transitando por la avenida Independencia, en un día sumamente frío, fui embestida por un vehículo que cruzaba la avenida por la calle San Lorenzo. No conozco muchas calles, pero esa sé que se corta. La demandada, al contestar la demanda, dice que ese día era una noche cálida y que transitaba por la calle Avellaneda. ¿Sí? A ustedes, ¿qué hechos les parecen controvertidos? Las ¿Qué calles. sucedió el hecho? La calle. La calle es el Repito clima. la pregunta. ¿Qué Los dos. les parece Los dos. controvertido? Muy bien, ahí los hombres. Los hechos controvertidos son la calle. Uno dice que iba por San Lorenzo, otro dice que iba por Avellaneda. Y fíjense qué controversia, porque además son dos manos distintas. Y el clima. Uno dice que hacía mucho frío, otro dice que era una noche cálida. Es grosero el ejemplo para que ustedes lo entiendan. Ahora,
para que sea materia de prueba, tiene que tener la otra característica. ¿Va a hacer falta que yo pruebe el clima? ¿Cómo era el clima en la ciudad? No es conducente, como dice. No sabría cómo decirte, si de Débora o le pusiste una D de más, Débora, vamos a suponer. ¿Sí? Entonces, lo que va a ser materia de prueba va a ser la calle por la que circulaban los vehículos. Después vemos cómo se prueba. Pero el clima, que es un hecho controvertido, porque es afirmado por una parte y negado por el otro, no resulta conducente a... Ahí vamos, Jordi, ahí vamos. No resulta conducente a la resolución del conflicto. Ahora bien, como acá apunta un compañero, que no sé si ya vio mis clases porque este es el mismo ejemplo que doy hace 60 años, no tantos porque tantos no tengo, supongamos que la actora dice que transitaba durante una noche fría, pero despejada de julio, por la Avenida Independencia, y que fue embestida por un auto que cruzaba por la calle San Lorenzo a gran velocidad. En cambio, la demandada, al hacer su responde, dice que transitaba en una noche fría de julio, con una gran tormenta que le imposibilitaba la visión, por la calle San Lorenzo cuando cruzaba y no vio al vehículo que embistió. ¿Sí? Después vamos a ver si eso es un atenuante o no de la responsabilidad cuando avancemos y vayamos a ver materia de daños. ¿Cuáles son los hechos controvertidos acá? O el hecho. No es tan difícil, chicos. Y el clima, porque los dos reconocen que chocaron, pero uno decía que llovía y el otro no. Exacto. ¿Sí, Francisco? Muy bien. ¿Y les parece que eso puede ser conducente? Sí, profe. Sí. Ah, el D se lo agrega. Mira, chicos, Dios mío, qué bruta que soy. El D se lo agrega el chat. No era de Débora, era Débora sola. Bueno, soy modelo, chicos, ténganme paciencia. Exacto, ¿sí? El clima en este supuesto, una misma circunstancia, puede ser conducente o no de acuerdo al hecho denunciado. ¿Sí? Entonces estamos claros. Derecho no se prueba, única excepción, el derecho que el juez no esté obligado a conocer. Entonces yo les pregunto en el examen, ¿qué es materia de prueba? El derecho que el juez no está obligado a conocer y los hechos controvertidos y conducentes. Yo les pregunto, ¿el derecho se prueba? Y me van a decir, no, y yo le voy a decir, está mal. El principio general es que el derecho no se prueba, con excepción del derecho que el juez no está obligado a conocer. ¿Qué hechos se prueban? Los hechos controvertidos y conducentes. Pero también tenemos hechos que no se prueban. ¿Sí? De acuerdo a lo que vimos, los hechos no conducentes, los hechos afirmados por ambas partes y los hechos notorios. ¿Sí? Supongamos que en la declaración dice, mientras transcurría la veda electoral es un día determinado del año donde hay elecciones. ¿Sí? Ese hecho notorio de público conocimiento no es necesario probar. Pero puede ocurrir en un proceso judicial donde lo único controvertido sea el derecho. ¿Sí? Donde las partes en lo único que no se pongan de acuerdo es en el derecho aplicable. Por ejemplo, que tengamos alguna cuestión relacionada a una fecha discutida con relación a la vigencia de una ley. ¿Sí? Que una parte diga que se aplica una ley y la otra diga que se aplica otra. Por ejemplo, con la aplicación del nuevo Código Civil. Una obligación de dudosa aplicación. No haya discrepancia con relación a los hechos, sino que la discusión verse sobre el derecho. Se ve también mucho esto en conflictos de encuadre convencional o gremial, sindical, relacionados con el derecho del trabajo, donde la discusión es sobre el derecho aplicable, no sobre hechos. En ese caso, como el juez tiene que conocer el derecho, no es necesaria la apertura a prueba. ¿Y qué vamos a tener previo a la apertura a prueba?
una declaración del juez donde declare la cuestión como de puro derecho. Las cuestiones que son declaradas de puro derecho son aquellas cuestiones en las que la contienda, el litigio, el proceso, tiene como consecuencia una discrepancia en la aplicación del derecho. No hay hechos controvertidos y conducentes en materia de prueba, sino que el juez va a tener que resolver la causa exclusivamente con relación a el derecho aplicable. ¿Sí? El juez va a resolver qué derecho corresponde aplicar en esa causa. Y en esas circunstancias nos encontramos frente a un supuesto de declaración de puro derecho. ¿Sí? Las partes pueden solicitar la declaración de puro derecho o ante la petición de la parte de la apertura a prueba, si el juez considera que no hay hechos controvertidos ni conducentes, puede declarar la cuestión de puro derecho. ¿Sí? En esa situación, firme la resolución del órgano jurisdiccional que declare la cuestión como de puro derecho, van a pasar los autos a dictar sentencia. ¿Sí? Convengamos que son los procesos más simples, aquellos procesos en donde la resolución tiene que ver con una interpretación de derecho. ¿Estamos? El juez va a tener que fundar qué derecho es el que corresponde aplicar para resolver ese conflicto. En otras circunstancias, en donde sí tengamos hechos controvertidos y conducentes, va a aparecer esta etapa tan importante del proceso, que es la etapa probatoria. ¿Sí? Y acá nos vamos a encontrar con algunos problemitas para estudiar. No tanto en esta materia, sino cuando vayan avanzando en el proceso. Pero hoy es fundamental que nosotros estudiemos esta situación, porque hoy está en plena vigencia. Cuatrimestres anteriores donde ustedes pueden leer, pueden ver 2020, primer cuatrimestre, no estamos en el primer cuatrimestre del 21, primer y segundo cuatrimestre del 2020, van a ver que no hablábamos tanto de algo que vamos a ver hoy, que tiene que ver con la prueba. ¿Sí? Nosotros tenemos toda la prueba reglamentada en el Código Procesal Civil y Comercial, ya sea el de nación o en el de provincia, básicamente nos referenciamos con el de provincia, pero también tenemos acordadas de la Corte y resoluciones que hacen al proceso que se conoce como de justicia 2020 o el proceso de oralidad, ¿sí? Que se aplica en el procedimiento civil y comercial. Ya venía con una práctica bastante provechosa en el procedimiento contencioso administrativo. El procedimiento contencioso administrativo en materia de agilidad es un proceso de vanguardia. No se aplica en el procedimiento laboral, ¿sí? Sí en el procedimiento civil y comercial. ¿Y de qué se trata este proceso de justicia 2020? Se trata de agilizar esta etapa probatoria que suele ser muy prolongada. Van a ver con la doctora Novoa que el plazo de prueba va a depender del tipo de trámite del proceso y que en realidad en la práctica era de imposible cumplimiento. ¿Sí? Los plazos de producción de la prueba eran de imposible cumplimiento. Vimos que entonces que los que se prueban son los hechos, que hechos los controvertidos y conducentes. ¿Quién prueba un hecho como principio general? Quien invoca un hecho tiene que probarlo. ¿Sí? Si yo digo que llovió, tengo que probar con el clima. Si yo digo que hay un contrato, tengo que llevar ese contrato. Después vamos a ver cómo. Pero en materia probatoria y fundado además en algunos procesos especiales, como por ejemplo los procesos no especiales en cuanto al trámite, sino en cuanto a la ley invocable, los procesos en donde está inmiscuido la ley de defensa del consumidor, existe un principio en materia de prueba. Después vamos a ver principios procesales. Así como vimos principios constitucionales del derecho procesal, hay principios en materia de prueba que hablan, por ejemplo, de la carga dinámica de la prueba. Lo van a escuchar mucho a lo largo de la carrera y es muy importante que lo aprendamos. ¿En qué consiste la carga dinámica de la prueba? Es un principio que dice que quien está en mejor posición de probar
aunque no haya invocado ese hecho, tiene que colaborar con la justicia. Y esa falta de colaboración podría ser un dato disvalioso a la hora de sentenciar. Y ustedes me dicen, bueno, a ver, si yo digo que hay un contrato y la contraparte me dice que no, no me va a traer el contrato. No, lógicamente que no, pero ese principio se aplica, por ejemplo, en esto que veíamos de la Ley de Defensa del Consumidor, del deber de seguridad. El banco me tiene que probar que cumplió con el deber de seguridad, que corroboró que no haya cuentas que no estuvieran verificadas, que la cuenta que se utilizó estuvo muy poco tiempo en la plataforma. Por ejemplo, yo quiero utilizar un testigo que sea empleado del banco. ¿Cómo consigo el domicilio del empleado? ¿Cómo consigo el nombre del empleado? No todos tienen el cartelito en la camisa con la individualización. Fui a pedir un préstamo, quiero saber quién me atendió. Bueno, el banco está en mejor posición de probar. El banco me va a tener que decir a mí quién es ese, cómo se llama ese testigo, qué cargo ocupa, dónde vive, ¿sí? Hoy con el tema de las audiencias electrónicas me va a tener que acompañar el dato de el mail. Nos encontramos, chicos, en el ejercicio de la profesión, que Dios quiera que a ustedes no le ocurra, ¿sí? Con un gran aprendizaje en ver cómo nos acomodamos a toda esta realidad, ¿sí? Vamos a ver algunos errores o algunas falencias o algunas lagunas normativas con relación al proceso de justicia 2020, ya quedó viejo, era un proyecto que se iba a poner en práctica en el 2020, la pandemia aceleró y hoy, no todos, pero la gran mayoría de los juzgados civiles y comerciales lo están utilizando. Algunas lagunas normativas nos quedan que nos van a traer algunos inconvenientes a la hora de probar, ¿sí? Pero entonces, ¿en qué consiste básicamente, más allá de lo que ustedes lean para estudiar, este proceso de, este principio, perdón, de carga dinámica de la prueba? Esto de ir evolucionando en materia probatoria y la obligación de quien está en mejor posición para acompañar la prueba, para probar, para acompañar el elemento de prueba, lo tiene que hacer independientemente de que no haya invocado ese hecho. Y en defensa del consumidor, este principio se aplica porque lo dispone además la norma. ¿Sí? Más allá de que ustedes lo pidan y corresponda que lo pidan, cuando lo que queremos es que el otro me traiga la prueba de la cual yo no me puedo hacer. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos de acuerdo, chicos? Bien. No manifiestan en contrario, así que vamos a seguir avanzando. El tema es que los hechos se prueban, ¿sí? Y tenemos que incorporar determinados términos, que quizás no los encontremos en los textos, por eso es importante que tomen nota y los aprendan. En materia probatoria, yo voy a tener que incorporar estos términos. Acompañar, ofrecer, proveer y producir. Acompañar, ofrecer y producir son términos que hacen a la actividad procesal de las partes. Ahora vamos a ver en qué consiste cada uno, ¿sí? Les volví a subir la planilla para los que ingresaron más tarde. En cambio, proveer la prueba es un término que hace exclusivamente a la actividad jurisdiccional. ¿Sí? Bien. Van a tener otra clase con la doctora Novoa, así que no se asusten. Estamos viendo cuestiones generales. Ante la existencia de hechos controvertidos y conducentes, cualquiera de las dos partes, seguramente lo va a hacer la parte actora, que es la más interesada en la resolución del conflicto, le va a solicitar al juez que disponga la apertura de la causa prueba. ¿Sí? Eso es una resolución judicial dictada por el órgano jurisdiccional que dispone el inicio de esta etapa probatoria. ¿Con qué se inicia la etapa probatoria? Con la resolución judicial que dispone la apertura de la causa prueba. Y tengamos en cuenta, que esto también solemos preguntarlo en el examen, que ese auto de apertura prueba es inapelable. Van a ver con el doctor Basso los recursos que tenemos
dentro del procedimiento, y uno de los recursos es el recurso de apelación, y el auto de apertura a prueba es inapelable, ¿sí? Puedo apelar la resolución judicial que deniega la apertura a prueba, es susceptible de recursos, no la que la autoriza, ¿sí? Porque hay otro principio en materia de prueba que cada vez se va acotando más, que es el principio de amplitud probatoria, ¿sí? Yo tengo que permitirle a las partes probar para tener mayor seguridad y certeza de lo que voy a resolver, ¿sí? Ahora, el auto de apertura a prueba es inapelable, puede ser susceptible de impugnación, por ejemplo, si consideráramos que no estamos en la instancia pertinente, que no estuviera trabada la litis, que faltara alguna diligencia previa para concretar la apertura a prueba, pero si no, en principio, dictamos el auto de apertura a prueba. Originalmente en el proceso civil y comercial, de acuerdo a lo que dice nuestro código, también se aplica en el proceso laboral. Eso era lo que normalmente ocurría. A partir del proceso de justicia 2020, ese auto de apertura a prueba va a estar modificado de alguna manera por lo que se llama fijación de audiencia preliminar. ¿En qué va a consistir esta audiencia preliminar? En la citación a las partes, hoy, en este momento, en esta circunstancia, después veremos cómo evoluciona, de manera electrónica, si no originalmente era de manera presencial, y en esta citación a las partes, nosotros vamos a tener dos instancias. Una instancia donde originalmente el juez va a convocar a la conciliación en el proceso para intentar resolverlo, ¿sí? No sé si ya vieron con la doctora Novoa el modo anormal de terminación del proceso como conciliación, si no lo van a ver seguramente en las próximas clases. Y si no se llegara a una conciliación, va a proveer las pruebas ofrecidas por las partes, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije vamos a tener determinados términos? Ofrecer las pruebas la ofrece la parte. Es la parte la que dice cómo va a probar esos hechos de los cuales intente valerse. Y proveer las pruebas es el acto procesal mediante el cual el juez dispone qué pruebas son admisibles, ¿sí? ¿Qué pruebas va a admitir en ese proceso para lograr resolverlo? En el proceso escrito, como teníamos tradicionalmente conocido el proceso civil y comercial, todo eso se hacía a través de una resolución judicial. En el proceso de justicia 2020, como se lo conocía antes, en el proceso de oralidad, como se lo conoce ahora, nosotros vamos a intentar que todo eso se resuelva en una audiencia. Y en una audiencia se va a elaborar un acta donde vamos a resolver, ya sea la conciliación, si no avanza la conciliación, avanzamos en el proceso, el proveimiento de la prueba. ¿Sí? Esa es la diferencia fundamental entre el proveimiento de la prueba en el proceso tradicional y el proveimiento de la prueba en el proceso de oralidad o de justicia 2020. Nosotros vamos a tener una cantidad determinada de medios de prueba que están incorporados en el Código Procesal Civil y Comercial, que han quedado bastante desactualizados. Pero el código me dice, mire, si usted va a ofrecer otro medio de prueba que haya surgido con posterioridad a este código, va a tener que utilizar algunos medios de prueba de los que están instituidos. ¿Sí? A ver, convengamos, chicos, que hoy la vedette de la prueba, en cualquier tipo de proceso, ni les cuento en los procesos de familia, ¿cuál les parece que puede ser? Los chats de WhatsApp. Los WhatsApp. Los WhatsApp son como la prueba vedette, ¿sí? Todo es por WhatsApp. Es decir, yo consejo, utilicen Telegram si quieren hacer algo que no quiere que quede rastro. Porque Telegram tiene una función que les permite eliminar a ustedes el mensaje, pero también eliminárselo del dispositivo al otro. ¿Sí? Eso no pasa en WhatsApp. En WhatsApp ustedes pueden eliminar para todos, eliminar para mí, pero después de determinado tiempo solo eliminar para mí, y va a quedar
dando vueltas en el sistema. En Telegram, no. Miren lo que les estoy enseñando. Pero bueno, todavía no se descubrió cómo probar los mensajes eliminados de Telegram. Así que si alguno se va a mandar una macana, hágalo por Telegram, no por WhatsApp. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos 7 medios individualizados en el código. Prueba documental, prueba informativa, prueba testimonial, vamos a ver cada uno, ¿sí? Prueba confesional, prueba pericial y reconocimiento judicial. ¿Sí? Esos son los 7 medios de prueba que van a tener individualizados en el Código Procesal Civil y Comercial. Documental, informativa, confesional, testimonial, pericial, reconocimiento judicial y... documental, informativa, pericial, confesional, testimonial, reconocimiento judicial. Esos son los medios de prueba que están individualizados en el código. ¿Sí? Cualquier otro tipo de prueba va a tener que ceñirse a eso. Por ejemplo, los mensajes de WhatsApp originalmente se certificaba, como las páginas de internet, se certificaba por un escribano, se acompañaba, se pedía un perito. Bueno, ahora hay que crear toda una cosa muy nueva que los más jóvenes conocerán, o los que estén más habituados con la tecnología, que se llama código hash. ¿Sí? Hay que crear un código hash, hay todo un procedimiento. No es tan simple la prueba informática, ¿sí? Que no es lo mismo que informativa. Tiene todo un proceso. Y todo ese proceso ha hecho evolucionar y ha hecho que tengamos que ayornar el código a esta realidad. ¿Sí? ¿Y cómo lo ayorno? Lo ayorno a través de los elementos que tengo. Dijimos nosotros que el primer término que teníamos que incorporar era acompañar. ¿Por qué el término acompañar? Y que ese término tenía que ver directamente con las partes. Cualquiera sea el tipo de proceso y el trámite del proceso en el que nosotros estemos litigando, desarrollando una contienda judicial, tengo que acompañar, llevar la prueba documental con mi primera presentación. Es decir, con la demanda, con la contestación o con la reconvención. La oportunidad, pregunta examen, ¿cuál es la oportunidad para acompañar la prueba documental? ¿La demanda, la contestación o la reconvención? La primera oportunidad que tengo en el proceso de llevar adelante esa prueba. Y la única, ¿sí? Salvo que esté hablando de un hecho nuevo. Si no, si yo no acompaño la prueba en ese momento, pierdo la oportunidad de acompañarla. Por algo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Que tiene que ver con los principios procesales. Pero la oportunidad de acompañar, ¿y por qué digo acompañar? Porque es la prueba tangible, material con la que cuento, la documental. ¿En qué consiste la prueba documental? En todos aquellos instrumentos públicos o privados que se encuentren en poder de la parte. Y esos documentos públicos o privados deben ser acompañados en original. Vamos a hacer un paréntesis. Como consecuencia de la pandemia, ustedes saben que no estamos teniendo atención presencial en los órganos, ¿sí? Se hace todo a través de la página de la Suprema Corte o de la Corte Suprema, ya sea que estemos litigando en provincia o en nación, y se realiza de manera electrónica con la remisión de lo que hoy conocemos como expediente electrónico, ¿sí? Y la remisión de los escritos de forma electrónica, es decir, no presencial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Yo estoy exceptuado de acompañar la prueba documental? No. Este término acompañar la prueba documental en el expediente electrónico con el que contamos hoy y en estas circunstancias particulares sanitarias, se suple acompañando la prueba documental en formato PDF. Y es el abogado quien se constituye en depositario de esa documentación. ¿Y por qué les hago esta aclaración, chicos?
Porque nosotros como profesionales nos hacemos responsables de que contamos con esa documentación original. Y en cualquier momento el juez puede requerirnos que la acompañemos. Cuidado con esto. Somos tan responsables que no deberíamos acompañar en PDF una documental que nosotros no estamos viendo que sea original. ¿Sí? En el proceso común y tradicional, la prueba documental se acompañaba en original al expediente. ¿Sí? Hoy, como tenemos un expediente digital, que no va a haber tanto papel en tribunales, se hacen a través de las páginas de la Corte, de los sitios que tienen habilitados estas páginas, y de esa manera se acompaña la documental en formato PDF. ¿Cómo? Escaneada, ¿sí? Subido a algún programa de cipiado o de, como puede ser el Foxy, pero eso no se complica, se acompaña la documentación escaneada en formato PDF. ¿Sí? De esta manera cumplo con el requisito de acompañar. Pero recuerden que el abogado, que es ya sea patrocinante o apoderado, no importa, se constituye en depositario de esa documental. Y es responsable por manifestar que cuenta con la documentación en original. Estos instrumentos públicos o privados que están en poder de la parte deben estar en original para ser materia de prueba. Los instrumentos que no son originales no sirven como prueba documental. ¿Sí? No pueden ser tenidos en cuenta por el juez como prueba documental. ¿A qué tiene que ver esto? ¿O cuál es la importancia de esto? Básicamente, que a la hora de sentenciar, el juez nos va a pedir que le acompañemos el original. No va a poder dictar sentencia al juez solo con el material subido a una página de un expediente electrónico, ¿sí? A un sitio web de un expediente electrónico. Yo tengo que contar con esa documental en original y va a ser el momento en el que el juez me diga, señor profesional, tráigame la documental a secretaría. Si yo no cuento con los originales, supongamos que estoy invocando un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, ¿sí? Que es un préstamo que me dan con una garantía en una vivienda. Generalmente el contrato de mutuo no se le entrega al deudor, se le entrega una copia y el contrato de mutuo original queda en poder del acreedor. Entonces yo lo que digo es, acompaño ese contrato de mutuo en copia, digo que estoy acompañando una copia, pero individualizo quién tiene en su poder ese original para que lo traiga a la causa. Quien tenga en poder el original de la documentación va a ser convocado por alguno de los otros medios de prueba que vamos a ver más adelante, a traer esa documentación original a la causa para que el juez pueda sentenciar. Pero si yo no cumplo con la carga de denunciar quién tiene el original, o digo que son todos originales y después el juez se encuentra con un documento que es copia, y no individualizo quién tiene el original en su poder, esa prueba no puede ser tenida en cuenta para resolver. ¿Sí? Yo digo, celebré un contrato de locación, lo tengo en copia, y no digo quién tiene el original, y no acompaño el original, pierdo ese elemento de prueba. ¿Se entiende? Entonces, cosas importantísimas a tener en cuenta con relación a la prueba documental. Es el medio probatorio por el cual se utiliza documental. Carolina pregunta si es la documental en poder de terceros. Sí, por supuesto, pero en la documental en poder de terceros, cuidado, porque estoy hablando de documental que yo no tengo, ni siquiera en copia, ¿está? Son dos cosas distintas. La documental en poder de terceros es aquella documental que yo digo que tiene el otro. Yo no tengo ni siquiera la copia de esa documental, ¿está? Cuando yo tengo, por ejemplo, un contrato de locación en copia y digo que el original la tiene la demandada, tengo que intimar a la demandada, como tiene esa copia de la documental, a que la traiga. Pero también puedo intimar a la demandada que me traiga sus libros contables, sus registros, sus asientos, y yo no tengo nada de eso, porque es documentación privada o privativa de la otra parte, o del actor o de la demandada, no importa. ¿Sí? Es más, puedo pedirle a un escribano que me traiga un contrato de compraventa porque lo tenga él en su caja fuerte, ¿está?
un recibo de sueldo que tengo en copia y tiene el original la empleadora. ¿Estamos? Entonces, cosas fundamentales a tener en cuenta en la documental. ¿En qué consiste este medio de prueba? Consiste en acompañar todo aquel instrumento público o privado que en original se encuentre en poder de la parte. Si el original no se encuentra en poder de la parte, perdón, era para el mensaje, me aclaraba Micaela que había quedado viejo. Si el original no se encuentra en poder de la parte, tengo que individualizar en poder de quien se encuentra. ¿Sí? Hoy por hoy, este verbo acompañar se suple por el verbo adjuntar en el caso de aquellos supuestos en el que estemos dentro de un proceso de expediente electrónico o en una situación sanitaria de pandemia y no podremos presentar los originales al juzgado. Todo esto ha evolucionado, chicos, porque antes teníamos que acompañar el instrumento en PDF y teníamos que además llevarlo al juzgado después a las 24 horas y demás. Hoy hemos evolucionado, suplimos con acompañarlo de esta formalidad a través de la página de la Corte. Cuando ustedes suben un escrito electrónico, tienen la opción de anexar documentos. Y esos documentos son la prueba documental, por ejemplo, entre otros, en formato PDF subidos al sistema. ¿Sí? Esa documentación original, nosotros denunciamos que contamos con esa documentación original y la vamos a tener que acompañar al primer requerimiento del juez. Valentina levantó la mano. Valentina, Hola, profe, buenas tardes. Disculpe, estaba viendo que esto del expediente, en el expediente electrónico, que ahora se lo llamaba adjuntar, fue el protocolo que se había hecho en Justicia 2020. ¿Usted cree que cuando todo esto del COVID termine, va a seguir el sistema virtual o se va a retomar al sistema de acompañar las pruebas en físico? Mira, yo te cuento, por esto decía que iba evolucionando y me parece que es lo que dije hace un ratito. Originalmente el expediente digital era un mixto porque vos subías el expediente el escrito de manera digital y a las 24 horas le tenías que acompañar al juez el escrito en formato papel. Con la pandemia, los primeros meses de pandemia vos subías el expediente, el escrito de manera digital o la documentación de manera digital y los jueces, el órgano, ya sea tribunal o juzgado, proveían que vos, finalizado el ASPO, que era como se llamaba esta medida en el que no podíamos salir a la calle, finalizado el ASPO, tenías que acompañar al juez ese escrito. Cuando volvimos a la presencialidad un tiempito, unas semanas, dijeron, no, es una locura, nos van a llenar de papeles, esos papeles los vamos a tener que tener en el expediente. A ver, adelantándonos un poco lo que ustedes van a ver, hoy el expediente digital facilita muchísimo la tarea. ¿Por qué? Porque el expediente no tiene que pasear entre las diferentes dependencias, por ejemplo, expedientes que tenían pases a fiscalía, pases a asesoría, pases a defensoría, no tiene que circular. Con apretar una tecla y estar habilitado, la mayoría de los expedientes son públicos, salvo los de familia, pero tienen acceso los órganos que lo tienen que tener, o las partes que lo tienen que tener. Entonces facilitamos un montón la tarea. Yo creo que el procedimiento de Justicia 2020, que tiene mucho de oralidad, no tiene que ver con el expediente digital. Son dos cosas completamente distintas, ¿sí? El expediente digital es para todo tipo de proceso y en el que el sitio de la Corte resguarda todo lo que yo quiero plantearle al juez, ya sea en formato PDF o a través de la transcripción del formato Word, para que además lo podamos ver en el sistema. Seguramente esto vino para quedarse y cada vez vamos evolucionando más con estas cuestiones, por esto que yo te digo, ya no me piden más que lleve el escrito en formato digital, aún que tenga la firma de mi cliente, en formato papel, perdón, yo lo firmo, lo presento, lo subo en formato PDF y el juez dice, mire, si yo tengo alguna duda o surge alguna cuestión relacionada con esto, tráiganmelo. A ver, chicos, que yo le acompañe al juez un escrito pidiendo préstamo de expediente, es volver a un expediente mixto entre digital y expediente material formal en papel que no tendría sentido, ¿sí? Ahora, la documentación original en algún momento el juez la va a tener que tener.
todo lo que tenga que ver con documentación, el juez va a tener que hacerse de esa documentación porque va a tener que ver que es original. No solo el juez, chicos, supongamos que alguien más relacionado al proceso tiene que ver, y ahora cuando avancemos en la prueba lo vamos a ver más claro, alguien más tiene que ver esa documentación. Es necesario e indispensable que cuente con el original, entonces me van a tener que traer a mí al proceso para que lo muestre, ¿sí? Ojalá que esto venga para quedarse. Igual es difícil, chicos, ¿eh? No, estamos todos aprendiendo sobre la marcha, hay gente que le cuesta un montón el tema electrónico. Los más jóvenes es difícil, pero estamos ambientándonos de a poco, incluso el órgano jurisdiccional. Cometemos errores como todos, ¿sí? Vamos aprendiendo sobre la marcha. El expediente digital es una gran ventaja, pero bueno, los más viejos teníamos la costumbre, como todos, de leer. Vieron que a todos nos cuesta esto, de ambientarnos al campus y no tener el material en división alumnos, en la fotocopiadora, ¿sí? Es una gimnasia que tenemos que aprender entre todos. Yo creo que vino para quedarse, veremos. Melina, decime. Sí, profe, perdón, una pregunta. Dale. Si este material, digamos, no lo tengo en original, o sea, yo, por ejemplo, mentí que lo tenía y no lo tengo, ¿qué pasa? ¿Cae esa prueba? No solo cae esa prueba, sino que el abogado puede ser sancionado porque él se constituyó un depositario. Incluso podés tener, inclusive, valga la redundancia, una denuncia de tu cliente, porque tu cliente te dice, no, yo te dejé el original. Si acá firmamos que esto estaba en original, es responsabilidad del abogado. Por eso les digo, chicos, a veces uno tiene mucha confianza en el cliente, nunca la tengan. Menos en donde pueden inmiscuir su cuestión profesional, su título. Si a mí no me trajo el original, marche preso. No, te lo llevo la semana que viene, no te lo mando en PDF. No, chicos. Tienen que ustedes tomarse el trabajo de escanear esa documentación y esa documentación queda a resguardo del profesional. Por supuesto que es una responsabilidad muy grande, pero que la asumimos con el expediente digital. Supónganse, chicos, que el juez los intima que acompañen la prueba documental y su cliente se fue de vacaciones a Miami a vacunar. Y no tienen forma de encontrarlo. Pasa muchas veces, van a ver más adelante que el abogado se puede presentar de diferentes maneras. Una de esas maneras es como gestor procesal. Ese gestor procesal tiene que acreditarle al juez en un plazo determinado, de acuerdo al fuero y al tipo de trámite, de acuerdo a provincia, nación o al fuero, que lo que dijo es cierto, que esa persona le dio facultades para representarlo. ¿Sí? Entonces, supónganse ustedes, hoy tienen que hacer una presentación urgente, le dicen, no te preocupes, no vengas a firmar porque no llegás, porque está con COVID, porque esto, porque el otro. Y invocan eso, y cuando llega el momento de que el cliente tiene que venir a firmar que realmente les dio a ustedes esa facultad, no está. Como abogados tenemos muchas responsabilidades, ¿sí? Hoy por hoy, chicos, por ejemplo, el gestor procesal es una invocación que a nivel federal lo van a ver, no recuerdo a quién le toca esta unidad, pero lo van a ver, se puede invocar una sola vez en todo el proceso. Supónganse que ustedes lo invocaron como urgente. 2 meses después tienen que fundar un recurso. Llaman a su cliente y le dicen, mira, vení urgente porque me tenés que firmar este escrito. Le dice, tengo COVID. Me dan el alta en 10 días. ¿Sí? Por supuesto que hay que manifestar esa situación extraordinaria, que nos supera a todos. Perdonen, ¿eh? Pero fíjense cómo ese tipo de cuestiones que nosotros nos sirven como herramientas para ejercer, en algún momento se nos tienen que volver en contra. Y uno no está habituado, dice, no, va a venir, me va a firmar. En el interés se pelearon con el cliente. Pueden pasar un montón de cosas. Entonces, hay que ser prolijos en la invocación del proceso. Hay que tener en claro qué herramientas tenemos para manejarnos, pero que tenemos que tener en claro hasta dónde llega nuestra responsabilidad. Van a ver que la resolución que dé el juez con esa prueba que yo le adjunté va a decir, porque va a estar en la primera resolución del juez que haga a mi presentación, va a decir, mire, señor abogado, usted se va a constituir como depositario. Siempre va a decir eso.
Y al primer requerimiento del órgano jurisdiccional me va a tener que traer esa prueba documental. Y ese primer requerimiento suponemos que va a ser al fin del proceso, pero no lo sabemos, ¿sí? Hace muchos años los procesos se iniciaban y se terminaban con un solo abogado. Hoy es muy común que pasen 2, 3, 4 abogados, ¿sí? Entonces, ese primer abogado que se constituyó un depositario, quizás no sea el que termine el proceso. Muy atentos con eso, ¿sí? Pero entonces tengamos en cuenta que con relación a la prueba documental tengo que tener claro en qué consiste todo aquel instrumento público o privado que se encuentre en poder de las partes. Ese poder tiene que ser un poder en original. Yo tengo que tener el instrumento en original, ¿sí? Ese papel tiene que ser original. Si no fuera original, suplo la carga del código individualizando quién lo tiene en original. Ahora, si yo no digo quién lo tiene en original, esa prueba no puede valerse. ¿Cuál es la oportunidad de acompañar? ¿Y por qué digo acompaño? Porque hago el acto material de llevárselo al juez, hoy, en este proceso de expediente electrónico a través de un formato PDF, en el expediente tradicional, o vaya a saber cuando vuelva todo a la normalidad, que va a faltar bastante, dejándoselo en poder del juez. Convengamos que también, chicos, el tema de acumular el papel, crear el expediente y demás, trajo muchos problemas de estructura en tribunales, sobre todo en los tribunales de Mar del Plata. Entonces, eso es también un poco lo que se intenta de pérdida de documentación, que se inunde, que se lo coman las ratas, un montón de cuestiones ajenas al proceso judicial que hacen que la cuestión se empiece a modernizar. Profe, eso, perdón, sí, dale, pero respecto a la justicia 2020, entonces la diferencia es que primero se fija una audiencia preliminar, después, donde se proveen las pruebas, y después la audiencia a vista de causa. Todavía no llegamos, pero exactamente, ¿sí? Y tampoco se compliquen mucho con eso, porque en realidad tiene más que ver con procesal. Cuando ustedes vean procesal, lo que tenemos que tener en cuenta es que dentro del código procesal hay normas complementarias. Entre esas normas complementarias, el proceso de oralidad o el viejo proceso de justicia 2020, que era un proyecto que algunos jueces se habían adherido, hoy está en plena vigencia. Era algo que se estaba experimentando, era experimental, hoy ya el 2020 pasó, estamos en el 2021 y la gran mayoría de los procesos se llevan a cabo de esa manera. La diferencia entre el proceso de oralidad, que concentran en una misma audiencia una etapa conciliatoria y una etapa de proveimiento de prueba. ¿Por qué? Porque el acompañamiento de la prueba documental lo hacía la parte. El segundo término, que era el ofrecimiento de prueba, es el acto mediante el cual la parte dice de qué prueba va a valerse que no sea la documental. Y el proveimiento de prueba es el acto del juez en el que el juez dice qué prueba considera admisible. ¿Sí? En el caso del proceso tradicional, ese proveimiento de prueba era escrito, y ahora en el proceso de oralidad o de justicia 2020, lo concentramos en la audiencia preliminar, ¿sí? Por supuesto que además el proceso de oralidad es mucho más breve, todo como rápido, porque en ese acto de audiencia preliminar hay 3 puntos importantes. Primero, la etapa conciliatoria, la etapa de proveimiento de prueba y finalmente la etapa de fijación de la audiencia de vista de causa, donde la norma dice que no pueden transcurrir más de 60 días entre el proveimiento de prueba y la fijación de la audiencia de vista de causa. Entonces es todo como muy rápido, no se puede modificar si no es con causa fundada la fijación de la audiencia de vista de causa. Entonces la agenda del juzgado se va evolucionando y vamos teniendo más contacto con el órgano del que teníamos antes, que íbamos y le llevábamos a escrito, se lo subíamos electrónicamente. ¿Sí? Esa audiencia de vista de causa a la que hace referencia Francisco es una audiencia donde se va a concentrar la prueba oral, ¿sí? No todos los juzgados están utilizando este proceso de oralidad, ¿sí? Bien, dijimos entonces que teníamos primer medio de prueba, la prueba documental, que era la prueba o instrumental, también la llaman,
instrumentos públicos o privados, acompañábamos en la primera oportunidad. El resto de los medios de prueba se van a ofrecer en el tiempo procesal que lo determine el tipo de trámite en el que nos encontramos. ¿Sí? Trámite sumario, sumarísimo o ejecutivo, ¿sí? La prueba se acompaña y se ofrece en el mismo acto. ¿Sí? ¿Vieron tipos de proceso y trámite? ¿O no tienen Sí. idea? Bien, gracias. Profe, una pregunta. Sí, las que quieran. El hecho de individualizar un documento original que no está en mi poder, ¿se sigue diciendo que se acompaña o se ofrece? No, se acompaña la copia y se complementa con otro medio de prueba para que quien la tenga cumpla con incorporarlo en original. Yo acompaño fotocopia DNI, fotocopia contrato de compraventa, original contrato boleto, original factura de DEA, ¿sí? Yo acompaño. Si yo tengo una copia, acompaño la copia. Tengo que individualizar qué es copia. Y abajo de esa copia digo, y el original se encuentra en poder de fulanito, y para que fulanito lo traiga, después vamos a ver qué medio de prueba puedo utilizar. Puede ser documental en poder de la parte, puede ser una informativa porque está en poder de otro. A ver qué Melissa dice. Me confunde el concepto de ofrecer a producir la prueba. Bien, no puede pasar eso. Así que está bien tu pregunta. Acompañar es el acto material por el cual la parte le lleva al juez, ya sea a través del formato PDF, ya sea a través del formato papel, de acuerdo al momento histórico en el que estemos, la prueba documental, instrumental, lo que se toca. ¿Sí? Eso es acompañar. Ofrecer es el acto procesal por el cual la parte individualiza los medios de prueba de los cuales va a valerse. Producir es el acto procesal del órgano jurisdiccional por el cual el juez o el tribunal indican la prueba que resulta admisible en la causa. Van a ver, ¿qué dice? Acompaño prueba documental, ofrezco todos los restantes medios de prueba. Y el juez va a decir, se proveen las pruebas ofrecidas por las partes. Proveer es como dar, ¿sí? El término proveer viene de dar, de satisfacer. Entonces, yo le voy a dar a la parte esta prueba. ¿Para qué? Para que utilice el último término. ¿Cuál es el término que nos falta de los que yo les dije que era importante? Producir. Producir, muy bien, Francisco. ¿Sí? Producir. ¿Y en qué va a consistir producir? Acompañar es llevar. Ofrecer es individualizar. Proveer es admitir. Producir va a ser poner en funcionamiento la prueba para que la tenga el juez. ¿Sí? Yo digo, quiero que haya un perito contador. Bueno, voy a tener que pedir que sorteen el perito contador, le voy a tener que acompañar el anticipo para gasto del perito contador y voy a tener que pedirle a ese perito que conteste unos puntos, unas preguntas de acuerdo a su especialidad. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Vieron que, no vieron en realidad, vamos a ver cuando veamos principios que uno de los principales es el principio dispositivo, que es el principio por el cual el instar el proceso está en cabeza de las partes, ¿sí? Fundamentalmente de la actora, pero en materia de prueba está en cabeza de ambas partes. ¿Sí? El juez no va a hacer más que proveer, decir qué prueba va a ser admisible y qué prueba no, pero no va a ser el encargado de producir esa prueba, eso lo va a tener que hacer la actora, la demandada. Yo tengo que adjuntar la documentación, no el juez decirme que la adjunte. ¿Sí? Yo tengo que ofrecer la prueba y una vez que la ofrecí, el juez me la proveyó porque me la declaró admisible, voy a tener que producirla. ¿Sí? Entonces, acompañar, ofrecer y producir son tres términos que hacen a la etapa probatoria y a las partes. Acompañar es llevar, ofrecer es individualizar de qué medios de prueba quiero valerme, producir es la actividad procesal mediante la cual se ejecutan esos medios de prueba que yo ofrecí. Proveer es un acto procesal exclusivamente del órgano jurisdiccional por el cual se declara admisible las pruebas ofrecidas por las partes. Puede ocurrir que yo, cuando hago una demanda, no sé qué va a pasar con la otra parte, entonces ofrezco mucha cantidad de prueba y puede ser que el juez considere que hay prueba que es inadmisible.
porque no hace a la resolución de la causa, porque la otra parte se opuso o porque el juez dentro de sus facultades lo consideró. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos hasta acá? Bien. Vamos a los restantes medios de prueba. Entonces dijimos, la documental en cualquier proceso y en cualquier tipo de trámite dentro del proceso, ya sea de conocimiento, de ejecución, sumario, sumarísimo, ordinario, se acompaña a la prueba documental. Los restantes medios de prueba en el proceso ordinario van a ver con la doctora Novoa cuándo se ofrecen. No pasa nada si por una cuestión de seguridad ofrecemos en el proceso ordinario la prueba con la primera presentación. No pasa nada, después ratificamos, incluso podemos hasta ampliarla, pero no es necesaria. ¿Sí? Ahora, en el proceso sumario y sumarísimo, los medios de prueba se ofrecen conjuntamente con la primera presentación. La documental siempre. Sumario, sumarísimo y ejecutivo, los medios de prueba se ofrecen con la primera presentación. En el ordinario vamos a tener un plazo para ofrecer los medios de prueba una vez dictado el auto de apertura de prueba, ¿sí? O, en su caso, fijada la audiencia preliminar. ¿Está? Yo puedo ofrecer todos los medios que quiera. Después el juez, la contraria se va a poder oponer si considera que no es necesaria y el juez va a poder declararla inadmisible porque considera que es innecesaria. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? ¿Quedó claro, Melina, entonces el tema de la diferencia entre proveer, producir y acompañar? ¿Sí? Bien. Seguimos con los restantes medios de prueba. Independientemente del orden en que tenga el código. Prueba confesional o de absolución de posiciones. ¿En qué consiste este medio de prueba? Es la declaración de las partes en el proceso. El absolvente es el actor o la demandada. Esta prueba exclusivamente va a poder ser producida por la actora o por la demandada. ¿Sí? Y tiene dos particularidades. Primero, que a diferencia del testigo, el absolvente no está obligado a decir verdad. ¿Sí? Quien absuelva posiciones en la causa, quien es ofrecido como prueba confesional no está obligado a decir verdad. ¿Sí? Y segundo, si esa persona que estuviera prestando su absolución no se presentara, estando debidamente notificada, se va a tener por rebelde y se van a tener por afirmadas todas las posiciones que hubiera presentado la contraria. ¿Qué son las posiciones? Son las preguntas que deben redactarse en afirmativo, ¿sí? Y que deben acompañarse previo a la declaración del absolvente, ¿sí? Hay una particularidad con la prueba de absolución de posiciones o confesional en el proceso laboral, a diferencia del proceso civil y comercial. En el proceso civil y comercial simplemente se individualiza a quien se cita absolver posiciones. En el proceso laboral, la prueba, la totalidad de la prueba, si bien el proceso es de naturaleza de conocimiento ordinario, la totalidad de la prueba en el procedimiento laboral por la ley 11.653 se acompaña y se ofrece en el mismo acto de la primera presentación. Pero además, el pliego de absolución de posiciones, que es como se lo llama a la individualización de esas preguntas que yo le voy a hacer al absolvente, debe acompañarse en el mismo acto del ofrecimiento de la prueba. Si no, se da por perdido el derecho a ofrecerla. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Diferencia entre el proceso laboral y el proceso civil, el acto donde yo acompaño el pliego de posiciones, que es como se lo llama, a esas preguntas que yo le voy a hacer al absolvente. Otra particularidad de la absolución de posiciones es que si, estando debidamente notificado a la audiencia, ese absolvente no se presentara, se le va a tener por confeso. Va a responder todo que sí. ¿Sí? Por ejemplo, yo le voy a decir, para que jure el absolvente como es cierto que conducía a alta velocidad.
Si va a declarar, puede decir, no, no es cierto, por más de que conduciera a alta velocidad. Ahora, si está debidamente notificado y no se presenta a la audiencia, esa respuesta se va a tener por afirmativa y va a ser utilizada por el juez. ¿Sí? ¿Se entiende? Tercer medio de prueba, la prueba testimonial. ¿Y qué es la prueba testimonial? Es la declaración de aquellas personas ajenas al proceso, terceros ajenos al proceso, que pueden tener conocimiento sobre los hechos controvertidos y conducentes. ¿Sí? Comúnmente y sobre todo en materia penal se los conoce como testigos de oreja a los que le contaron. Juan me contó que venía el que lo chocó a alta velocidad, o testigos presenciales, que son los más importantes, que son los que estuvieron en el momento del hecho. ¿Sí? La prueba testimonial es la vedette en el proceso laboral generalmente, porque no se deja nada por escrito y lo que podemos probarlo pueden manifestar los testigos. ¿Estamos? Esos testigos tienen obligación de decir verdad, juran, ¿sí? Bajo apercibimiento del falso testimonio. Juran decir verdad bajo apercibimiento del falso testimonio. Y ese interrogatorio que se acompaña en la causa con anterioridad a la fijación de la fecha de audiencia, que va a ser el juez, ese interrogatorio tiene que ser también en afirmativo y tiene que contener un solo hecho. No puedo preguntarle al testigo. Para que diga el testigo si sabe, le consta que el 3 de marzo del 2021 a las 20:30 horas conducía un auto rojo de marca Ford a gran velocidad transitando por la calle Avenida Independencia. No. Una sola pregunta por hecho. ¿Sí? Una pregunta por hecho. Tengo que hacerle 5 preguntas, tengo que hacerle 5 preguntas. Particularidades entonces que el testigo jura bajo apercibimiento de falso testimonio, jura decir verdad. El procedimiento del falso testimonio no tramita en la justicia civil y comercial, no tramita en la justicia laboral y no tramita paralelo al expediente en la justicia penal. Es un proceso por separado. ¿Sí? Si ustedes quieren denunciar el falso testimonio de un testigo, pueden hacer referencia a que van a hacer la reserva de denunciarlo, pero van a tener que hacer un proceso penal aparte. A veces se utiliza como medio de presión si nos damos cuenta que el testigo podría estar mintiendo. ¿Sí? ¿Está claro eso? La particularidad del testigo, con el proceso de justicia 2020 tenemos un gran problema. En el proceso normal se fijaba una audiencia principal y una audiencia supletoria. ¿Sí? Y teníamos la posibilidad de traer al testigo con la fuerza pública a la audiencia supletoria si no había ido a la primera audiencia principal. En la audiencia de vista de causa, que es donde se concentra la prueba oral, ya sea la confesional o la testimonial, que es la audiencia final, en presencia del juez, si el testigo no vino, lo perdemos. Para utilizar la audiencia supletoria tengo que tener una causa justificada por la cual el testigo no vino. ¿Se acuerdan cuando empezamos la clase que yo les dije hay algunas lagunas normativas que nos causan muchos problemas hoy en el ejercicio de la profesión? Supongamos que esto nos pasa mucho en el procedimiento laboral. Supongamos que el testigo no quiere ir, pierdo la prueba. ¿Sí? Todavía no se ha solucionado esto, pero yo no tengo otra oportunidad de llevarlo al testigo, ni siquiera la supletoria. Y hoy, además, en el que, por ejemplo, estamos en un proceso donde las audiencias se hacen electrónicamente, se hacen por medios digitales, se hacen generalmente por un programa que se llama Microsoft Teams, donde le mandan un link al testigo. El testigo no se conectó, no quiso, no pudo, se olvidó y yo perdí la prueba. Y el hecho que yo quería probar con ese elemento de prueba, con ese medio de prueba, ya no lo voy a poder probar. Entonces es una gran falencia desde mi punto de vista el tema de la testimonial en el proceso de oralidad. ¿Sí? Bien, vemos los procesos rápidos porque recuerden que ustedes tienen una clase más de prueba. Los medios, perdón. Entonces tenemos clara la documental, la confesional, la testimonial. El otro medio de prueba que tenemos es la prueba informativa. ¿Y en qué consiste la prueba informativa? Es el pedido de información o documental a terceros ajenos al proceso. ¿Sí? Cuentan con información que no hacen al hecho, no estuvieron ahí, pero que me van a servir como instrumento de prueba. Por ejemplo, cuando le pido un informe a Movistar,
cuando le pido un informe de DEA, cuando le pido al Banco Provincia que me traiga un resumen de una cuenta, ¿sí? Es información con la que cuenta en su poder un organismo público o privado y que la tiene que acompañar al proceso. A eso se refiere la prueba informativa, ¿sí? Después tenemos la prueba pericial. ¿En qué consiste la prueba pericial? En la intervención en el proceso de un profesional experto en una ciencia que el juez no está obligado a conocer, ¿sí? Un perito contador, un perito médico, un perito informático, un perito ingeniero, un perito psicólogo, un perito psiquiatra. Es aquel profesional que le va a aportar al juez, de acuerdo a lo que la parte le pregunte, información de una ciencia que el juez no está obligado a conocer y que hace la resolución del conflicto. ¿Sí? Bien. Por último, tenemos la prueba de reconocimiento judicial o inspección ocular. Y esta es la única prueba, el único medio de prueba en el que interviene directamente el juez. ¿Por qué? Porque es un medio de prueba que se utiliza cuando ninguno de los otros medios de prueba puede suplir que el juez vea con sus propios ojos alguna circunstancia. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántas casas están construidas en un predio? Tiene que verlo el juez. ¿Sí? El deterioro de la construcción en un inmueble. Si está subido a una página de internet determinada información, que no requiere un experto, que pueda ingresar directamente el juez. Eso se llama reconocimiento judicial. Lo tiene que hacer de manera personal el juez o puede designar un funcionario que lo supla en esa actividad. ¿Sí? Entonces los medios de prueba son 6: documental, confesional, testimonial, informativa, pericial, reconocimiento judicial. La documental se acompaña en cualquier tipo de proceso y trámite de proceso. Los restantes medios de prueba se ofrecen de acuerdo al tipo de proceso, sumario, sumarísimo, en el mismo acto que se acompaña a la prueba documental. En el proceso ordinario tenemos un plazo determinado para el ofrecimiento de prueba con posterioridad al auto de apertura a prueba. ¿Sí? La producción de la prueba está a cargo de la parte, con lo cual si la producción no se lleva adelante, la parte va a tener una sanción por esa producción que no realizó. Esa sanción tiene que ver con la negligencia o la caducidad en la producción de la prueba, ¿sí? Que lo van a ver con la doctora Novoa. Y eso implica la pérdida del derecho a producirla, es decir, lo que yo quise probar con ese medio de prueba, si no lo hice en término, pierdo la oportunidad, ¿sí? Y si pierdo la oportunidad, no la puedo producir. Y el juez no va a tener ese instrumento probatorio a la vista a la hora de resolver, ¿sí? Recordemos entonces que en la audiencia de vista de causa que se fija en el proceso oral se va a concentrar toda la prueba oral justamente, que tiene que ver con la confesional y la testimonial. Incluso el juez podría citar a los peritos para que el experto aclare de manera oral algún punto que pudiera resultar oscuro, contradictorio, y no fuera pedido explicaciones por las partes. ¿Sí? Estos chicos igual lo van a ver avanzando en procesal civil, en la práctica 1, en la práctica 2. ¿Sí? No es que con esto ya tienen todo el proceso resuelto del tema de la prueba. Hay una particularidad en el proceso laboral y en el proceso de conocimiento ordinario, que es cuando no tenemos un proceso de justicia 2020 o proceso de oralidad, es la formación de los cuadernos de prueba. No en el laboral, sí en el procedimiento de conocimiento ordinario. Va a tramitar por un lado el expediente principal y por otro lado el cuaderno de prueba actora, el cuaderno de prueba demandada. Si me preguntan a mí en un proceso de expediente electrónico me parece sobreabundante, que por un lado tengamos el expediente electrónico del cuaderno de prueba actora, por otro lado el cuaderno de prueba demandada. Es un lío, porque tengo que ver quién produjo la prueba, cómo la controlo, pero bueno, se va a agrupar en un expediente la prueba actora y en otro expediente la prueba demandada, y cada uno va a tener su trámite individual en su cuaderno de prueba. Una vez que se pide el vencimiento de término probatorio,
en el proceso ordinario se hace lo que se llama el certificado de término probatorio. Ese certificado de término probatorio individualiza la prueba acompañada, la prueba ofrecida, la prueba proveída, la prueba producida. En dónde está esa prueba. Tiene que estar toda la prueba resuelta. La prueba que no está producida tiene que ser declarada negligente o la caducidad de la prueba, si no, no se puede avanzar. Tengo que resolver eso. ¿Sí? Certificado del vencimiento de término probatorio en el procedimiento de conocimiento ordinario se hace lo que se llama alegatos. No hay alegatos en el proceso oral de Justicia 2020, ¿sí? En el viejo procedimiento ordinario, de conocimiento ordinario, sí. Los alegatos son los alegatos de bien probado. Cada parte va a alegar de acuerdo a la prueba incorporada en la causa, es por orden, primero alega la actora, después la demandada. En el proceso de civil y comercial generalmente es por escrito, Dice, este hecho que yo invoqué se probó con esta prueba que producí. ¿Sí? Este hecho que invoqué está acreditado con la prueba que produjo incluso la demandada. Puede ser perfectamente. Yo alego de bien probado. Yo probé bien lo que dije que iba a probar. En la justicia laboral, el alegato es oral, se puede pedir que sea por escrito e incluso se puede desistir. ¿Suma o no el alegato? La verdad que el alegato suma si está bien hecho. Le sirve al juez como una ayuda a memoria, ¿sí? Pero si no alegué de bien probado, no es sustancial para la resolución de la causa, ¿sí? Esto es todo lo que tiene que ver con la etapa probatoria. Fíjense que es sustancial la etapa probatoria, porque yo puedo tener muy buena demanda, esto que les digo en las primeras clases, que los juicios se ganan o se pierden en el proceso, tenía una demanda extraordinaria. La demandada flojita en la contestación. Yo tenía buena prueba y la perdí, no la produje, puede que pierda la causa. ¿Sí? Puede que el proceso no avance como consecuencia de que no probé. Lo fundamental en el proceso es la prueba. ¿Sí? Si yo no probé aquel hecho que invoqué y que el otro no me reconoció, no voy a tener un buen resultado en la sentencia. ¿Sí? Ya sea de parte actora o parte demandada. La carga de la prueba está en el quien invoca el hecho. Hay situaciones en donde está mejor posicionada una que otra para probar, utilizamos la carga dinámica de la prueba. Hay situaciones en donde el que debe probar es la otra parte, por ejemplo, en la Ley de Defensa del Consumidor o en el derecho laboral, es relativo, chicos. La verdad es que nadie resuelve por supuestos. Y las presunciones tienen una carga probatoria muy moderada, ¿sí? Van a ver en la próxima clase qué hace el juez con esa prueba, cómo meritúa esa prueba, ¿sí? Hay diferentes sistemas para merituar la prueba y que lleguen a la sentencia. Los diferentes sistemas tienen que ver con los diferentes ordenamientos jurídicos y nosotros dentro del código tenemos un sistema de prueba, de valoración de la prueba concreto, que es les adelanto, que es el de la sana crítica, que me dice cómo tiene que el juez interpretar esa prueba que se acompaña. ¿Sí? Después, si nosotros no estamos de acuerdo con la sentencia, tendremos las vías recursivas si corresponde. Y una de las situaciones en las que podemos hacer valer la vía recursiva es que el juez no haya tenido en cuenta alguna prueba. En el proceso de justicia 2020 o de oralidad, como hoy lo tendríamos que llamar, la prueba oral, en la testimonial y la confesional, se graba, tenemos una grabación microfilmada, con lo cual es bastante difícil la vía recursiva. En el procedimiento escrito, en el procedimiento anterior, la prueba se realiza a través de la transcripción textual de lo que declaró la absolvente y el testigo por el funcionario que le está tomando esa declaración, que lleva a cabo ese acto procesal. Entonces tenemos esas cosas que hay que ir puliendo a lo largo del proceso para ver cómo mejoran y volviendo a esto que dice Melina, para ver Valentina, perdón, para ver si esto se queda o se va después de la pandemia. El proceso de Justicia 2020 se queda. ¿Por qué? Porque agiliza el proceso. Hoy tenemos un gran problema que es esa agilidad que le quieren dar. Les aseguro que nos complica bastante a los litigantes porque no llegás a producir la prueba, es complicado esto que les digo de los testigos, pero bueno, se supone que la justicia si es lenta no es justicia y hay que agilizarle los procesos y no se hacían eternos, ¿sí?
hay mayor amplitud probatoria en el proceso de conocimiento, hay menor amplitud probatoria en el proceso sumarísimo, más rápido. ¿Está? ¿Hasta acá, chicos, alguna pregunta? ¿No? Yo pensé que iban a estar más divertidos hoy. Veo que están igual. No están más divertidos. Bueno, les subo último ratito la planilla para que no les cierren, no sé cómo es esto, no les cierren la clase antes de que puedan completarla. Si alguno no la completó, no la complete después del horario. Por favor, se los pido, porque va a quedar mal. Así que complétenla ahora o callen para siempre. Nos vemos, el próximo lunes es feriado, el miércoles tienen clase con la doctora Novoa, el viernes con la doctora Villegas. A mí me ven dentro de 15 días que vamos a empezar con principios procesales. ¿Sí? ¿Dudas? Me pueden escribir un mail o por el campus. Buenas tardes, chicos. Gracias. Gracias, Gracias. profe. Gracias. Buenas tardes. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, gracias. Ah, profe, también gracias por... Uy, tarde. Sí, Perdí. estoy. Ah, no, decía gracias por pasarme, cuando le escribí por mail, pude encontrar lo de demanda que le pedí. Gracias. Ah, genial. Me alegro que lo hayas encontrado.